conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado el día de hoy. Hoy entramos a la lección número 3 de esta serie que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Espero de que las otras 2 lecciones hayan sido de mucha bendición. Hoy vamos a ver 6 tipos de literatura bíblica que te van a ayudar a interpretar aún mejor la palabra de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos con la ayuda del Espíritu Santo y nos ponemos a orar? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias el día de hoy por tu palabra, Señor. Y venimos delante de ti a pedirte y a suplicarte tu guianza, tu ayuda, tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado viendo bastante acerca de lo que es la interpretación bíblica, hermenéutica, cómo interpretar los versos bíblicos apropiadamente, pero hoy vamos a entrar un poquito más a ver los diferentes tipos de literatura que hay en la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si comenzamos entonces y vamos a ver lo que es la lección número 3? Amén. Lección número 3. Vayamos rápidamente a ver esos 6 tipos que te estoy mencionando, que se dice 6 tipos de literatura bíblica. Amén. Estos 6 los vamos a ver en 2 diferentes clases, ya que son bastante información. Mejor prefería hacer 3 en esta clase y 3 más vamos a verlos en la lección número 4. Así que tenos paciencia, vamos a pasar un buen tiempo aquí en estos primeros 3. El primero, amados hermanos, es el de literatura narrativa. Amén. Literatura narrativa, al cual vamos a entrar en detalle hoy. También vamos a entrar a lo que es literatura poética. Amén. Y por último, hoy vamos a entrar a lo que es evangelios. Ese es un tipo de literatura. Vamos a descubrir un poquito más acerca de ese tipo de literatura. Y la próxima semana vamos a estar entrando a lo que es literatura profética, las parábolas y las epístolas. Amén. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para cubrir bastante estos 6 tipos de literatura bíblica. Amén. El primero es literatura narrativa. Amén. Y mira lo que encontré aquí en el diccionario acerca de ello. Es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios. Amén, según el diccionario Vox. Este tipo de literatura es de mucha importancia porque abarca el 40% de toda la Biblia. La narración hace la lectura interesante y recordémonos que este es el tipo de literatura más antiguo que existe. Amén. Antes de las escuelas ya existía un personaje del pueblo que contaba historias. Es más, si podemos ir un momentito a ver ahí en Deuteronomio capítulo 31 versículo 14, nos vamos a dar cuenta que Dios le está diciendo a Moisés, ya vas a morir, pero le pide a Moisés de que escriba un cántico. Y ese cántico es una narrativa, pero se lo va a poner con notas y todo para que la gente de Israel, o sea, un cántico,
lo pueda cantar y recordar todo lo que Dios les va a decir. Ahí es una narrativa, pero a la misma vez es una profecía y a la misma vez es un cántico. Vamos a ver un poquito acerca de ello. Miremos ahí el versículo 14, por favor. Y mira porque se pone interesante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Miremos ahora el versículo 19, unos versículos después. Y aquí en el versículo 19 mira lo que dice. Ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea de testigo contra los hijos de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahora Moisés tenía que escribir este cántico y lo van a cantar juntos en el capítulo 32. Miremos rápidamente el versículo 22. Amén. Versículo 22 dice así. Y Moisés escribió este cántico aquel día. Amén. Y lo enseñó a los hijos de Israel. El cántico nuevamente era una narrativa con profecía y también cántico. Ahora vayamos al capítulo 32. Y este es el cántico que escribe. Este es el cántico que le dicta Dios a Moisés. Escuchad cielos y hablaré. Oiga y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandecerá a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y nos vamos a dar cuenta, si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta que le da un montón de profecías de todo lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Aquí en el cántico se lo dicta todo. Y amados hermanos, esto era lo que se usaba en ese entonces para contar, ¿verdad? Para que la gente se grabara las cosas, las narrativas, profecías y varios otros tipos de literatura los usaban en cánticos. De esa manera se les grababa a la gente las cosas. Recordémonos, amados hermanos, que la gente en este tiempo era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Moisés sí sabía, pero el pueblo de Israel no sabía leer y escribir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este tipo de literatura es de mucha importancia. Miremos qué más nos va a enseñar la presentación. Dice, partes de la narración que hay que considerar. Una de ellas es el contexto histórico. Amén. ¿Qué circunstancias se vivían en ese entonces de lo que estás leyendo en ese momento? Por ejemplo, ahí en 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, muchas de las veces hemos pasado ese versículo, si ya lo has leído, y lo pasamos porque no entendemos cuál es el contexto de esa narrativa. Pues vayamos rápidamente ahí. 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, dice así, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Bueno, ahí está un contexto de ese entonces, ¿verdad? De las circunstancias de ese entonces. Una de las cosas que tenemos que saber es que el cubrir los pies significaba que fue al baño. Amén. ¿Por qué? Porque en ese entonces se usaban túnicas. Y entonces los varones también usaban túnicas y cuando ellos se agachaban para ir al baño, se cubrían los pies. Entonces esto era una forma de decir las cosas, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a una Biblia que sea un poquito más contemporánea, como esta, vamos a ver lo que dice aquí.
aquí, mira cómo lo dice esta versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En el lugar donde él caminó pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Te das cuenta? Ya lo dice de una manera que sí podemos entender. Pero si lo lees de la Reina Valera, para cubrir sus pies, no vas a entender ni siquiera qué significa eso. Miremos esta otra Biblia. Vamos a ver esta traducción del lenguaje actual. Dice, llegó a un lugar donde había una cueva. Ahí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas. Y ahí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Nuevamente, de una manera que se pueda entender. Entonces, hay un contexto que hay que estudiar. Amén. En este caso, el cubrir los pies significaba ir a hacer las necesidades, ¿verdad? Ir al baño, como decimos también. Miremos qué otro punto nos va a enseñar aquí. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 18. Ahí aparece, Mateo capítulo 1, versículo 18, aparece acerca del nacimiento de Jesús. Y mira cómo lo dice la palabra de Dios. Y tal vez ya lo hemos visto en algunas otras enseñanzas. Pero miremos rápidamente Mateo 1, 18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Bueno, y ahí comenzamos a tener dificultad porque nos están diciendo que estaba desposada. Miremos qué significa esa palabra. Estar de acuerdo, ¿nos damos cuenta? Amén. Vamos a ver qué más. Comprometida, amén, para casarse. Ok, entonces ya tenemos ahí algo. Pero nos están diciendo de que antes que se juntasen, y es que si estudiamos los 4 evangelios, ahí dimos un estudio acerca del matrimonio judío, que tenía sus diferentes facetas, ¿verdad? Y mencionamos, amados hermanos, de que era un compromiso muy diferente al que hacemos ahora. Nosotros en la actualidad, ¿verdad? En nuestra cultura, si se puede decir así, se tiene un noviazgo, se tiene un compromiso, ¿verdad? Un matrimonio, pero en la cultura judía era muy diferente. Por eso es de que aquí miramos que ya lo llaman marido a José, marido de María. Entonces, estas son las cosas que tienen la narrativa, la literatura narrativa. Hay que ver el contexto histórico, cómo se manejaban las cosas en ese entonces. Pero si miramos a una versión que nos da un mejor español o un poquito más actualizado el español, vamos a darnos cuenta que lo dice de distinta manera. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, ¿se da cuenta? Es muy diferente cómo se está poniendo las cosas. Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, ya no le llaman marido aquí, sino que le dicen su prometido. Amén. Aunque esto solamente lo hacen para que entendamos nosotros un poquito mejor la historia, la narración. Amén. Vayamos de regreso y vamos a ver algunas otras cosas de importancia. También hay que considerar, aparte del contexto histórico, hay que considerar el contexto bíblico. Amén. Esto se trata de qué relación tiene la historia al resto del capítulo. La semana pasada vimos nosotros acerca del contexto. Esa clase te va a ayudar mucho a entender esto, ¿verdad? Pero también está el contexto teológico. Amén. Por ejemplo, aquí se daría cuánto conocía la gente de la narración que se está dando y cuándo lo conoció. Por ejemplo, amados hermanos, Moisés escribió el Génesis
muchos años después de que ocurrió realmente los hechos del Génesis. Moisés los está escribiendo, yo le calculo cerca de unos 2000 años, hermanos, después de que el Génesis está escribiendo, se vivió, o sea, de lo que se vivió en el libro de Génesis, en el principio. Entonces, casi 2000 años después de que sale Adán y Eva del Edén, se escribe el Génesis. A eso se trata acá. Hay que ver el contexto teológico, ¿verdad? Cuánto conocía la gente de la narración y cuándo lo conoció. Se cree que muchas de estas historias del Génesis se pasaron de generación a generación. Por eso miramos de que varios de los hijos que nacían, ellos vivieron con sus padres, con sus abuelos y algunos con sus bisabuelos. ¿Por qué? Porque en esos años se vivía por muchos años, ¿verdad? Entonces hay una buena oportunidad ahí para que ellos contaran las historias y así se pasara de generación a generación. Cuando Moisés llega al monte Sinaí y Dios le revela algunas de estas cosas que Dios le está mostrando a Moisés, probablemente ellos ya las habían escuchado de generación a generación. ¿Por qué? Por la literatura narrativa. Porque ellos manejaban muy bien las historias. Amén. Pero también tenemos el contexto literario. ¿Qué tipo de literatura es? Esto es importante también en la literatura narrativa, porque la literatura narrativa va a contener profecías, puede estar también mezclado con lo que es las parábolas, puede estar mezclado con lo que es los evangelios. Entonces hay que ver, como esta es la que abarca bastante porcentaje de la Biblia, hay que ver qué otro tipo de literatura está metido aquí en la literatura narrativa. Amén. Ahora, el segundo tipo de literatura que vamos a ver hoy es la literatura poética. Amén. Esta es muy, muy hermosa. La literatura poética. Miremos entonces lo que dice el diccionario. Se entiende mejor la poesía hebrea si recordamos siempre que fue escrita, no tanto para ser leída como para ser escuchada. Recordémonos nuevamente que la mayoría de la gente, de los personajes bíblicos, no sabían leer ni escribir. Amén. El pueblo que está ahí en el Antiguo Testamento y mucho del pueblo del Nuevo Testamento no sabía leer ni escribir. Era un porcentaje bien pequeño el que sabía. Sus orígenes se entrelazan con los de la música, pues las palabras se cantaban acompañadas de instrumentos musicales. En la canción, pues, está el origen más remoto de la poesía hebrea. Amén. Esta cubre 1/3 de toda la Biblia. El 33% es literatura poética. Varios cantos de la Biblia usan algún tipo de estilo poético. Y la mayoría de los escritos proféticos son poéticos también. Mira qué hermoso eso. Hay 3 tipos de variantes principales de la poesía. Miremos cuáles son. El primero es sinónima. Este es, amados hermanos, el significado de ambas proposiciones es similar. Vayamos allá a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto era algo poético. Amén. Esta era una poesía. Pero nos damos cuenta que son similares. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Vayamos a Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Amén. Démonos cuenta de lo que está diciendo. Ahora va a decirnos la segunda línea va a ser similar.
¿quién morará en tu monte santo? Entonces nos estamos dando cuenta que es similar, amén, pero están usando otras palabras. Esto es hermoso, es un tipo de profecía. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto lo vamos a ver por todos lados en la Biblia, especialmente en los Salmos. Pero también tenemos esta otra variante, la antitética. Amén. Esto es cuando la línea A es opuesta a la línea B. Por ejemplo, en estos dos versículos, Salmos 37:9 y Proverbios 10:1. Vayamos a Salmos 37:9 primero. Mira lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Totalmente lo opuesto, la línea 1 a la línea 2. Amén. ¿Te das cuenta? Proverbios capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice los proverbios de Salomón. Y aquí está. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y tal vez tú te preguntarás, pastor, pero ¿por qué el ataque hacia la mujer? No están atacando a la mujer. Simplemente es un tipo de poesía donde se usa lo opuesto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero realmente si hay un hijo necio, es tristeza de ambos. Pero están usando este tipo de poesía. Esto aparece en varios lugares también de los Salmos. Amén. Y está por tercero lo que es la variante sintética. Amén. Mira lo que encontré aquí en este diccionario. Dice, en la cual el sustantivo se corresponde con el sustantivo, el verbo con el verbo y una proposición con la otra. Y cada proposición agrega algo nuevo. Eso es este tipo de poesía. Vayamos rápidamente a ver los ejemplos bíblicos. Ahí en Salmos capítulo 19, versículo 8 y el versículo 9. Miremos rápidamente. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, o sea, están hablando de lo mismo. Amén. Pero démonos cuenta que se va aumentando y va dando algo nuevo, va agregando algo nuevo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Entonces, este es otro tipo de poesía que se usa bastante. Esos son los tres variantes principales de poesía. Pero aparte, nosotros vamos a encontrar algunas otras cosas de importancia. Por ejemplo, varios poemas también son acrósticos. ¿Qué significa eso? Bueno, tal vez tú te recordarás que en la escuela, ¿verdad? Nos ponían a hacer unos poemas que, digamos, por ejemplo, ponían amor para abajo y de cada letra tenías que poner una frase o una oración. Y también lo usamos para enamorar a las esposas, ¿verdad? Esto se usaba bastante, pues ese tipo de poema de literatura está también en la Biblia. Y hay varios salmos, amados hermanos, y varios versos de la Biblia que a veces no los apreciamos porque no sabemos eso en el español, pero en el hebreo sí están así. Pero te voy a enseñar algunos de estos el día de hoy. Los acrósticos aquí en la Biblia usan las letras del alfabeto hebreo. Amén. Hay 22 letras del alfabeto hebreo y vamos a encontrar de que varios versículos usan esto. Mira por favor Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Y nos vamos a dar cuenta que hay exactamente 22 versículos aquí. Amén.
Cada uno de ellos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Comienza desde el verso 1 y como son 22 letras del alfabeto hebreo, va a terminar en 22 exactamente. Eso no lo vamos a poder ver aquí con tanto detalle. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que dice en el alfabeto hebreo. Ahora, esto no lo vamos a apreciar tanto porque está en español, pero sabemos de que en el hebreo está este salmo en un estilo acróstico, amén, donde hay 22 letras del hebreo y hay 22 versos bíblicos, amén, pero hay algunos salmos donde sí se aprecia un poquito más. Por ejemplo, el Salmo 119. Mira, aquí usan, por eso es el salmo más largo de la Biblia. ¿Por qué? Porque todos estos versos usan, cada 8 versos, usan la letra, cada letra del alfabeto hebreo. Y te dicen cuál es la letra ahí que están usando. Amén. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y usan los primeros 8 versos, todos comienzan con Aleph. Amén. Después se van a Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y nuevamente usan 8 versos bíblicos donde se les pone a la primera palabra se le pone la letra Bet. Y así sucesivamente cada uno de estos, se puede apreciar aún mejor. Amén. Es interesante. Pero miramos también, amados hermanos, que está, por ejemplo, Lamentaciones, capítulo 1. Amén. Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 4 usa, hermano amado, todas las letras del alfabeto hebreo. Lamentaciones está escrito acróstico. Es un acróstico. Amén. Si te das cuenta, el capítulo 1 tiene 22 versículos. Amén. Capítulo 1 tiene 22 versículos. El capítulo 2 va a tener 22 versículos. Amén. Esto no se conoce en nuestro español porque no lo sabemos, no lo podemos ver. Entonces están usando en cada capítulo de Lamentaciones, están usando este estilo de poesía. Es hermoso esto, ¿verdad? Entonces, regresemos a la presentación y miremos. Entonces, ya vimos Salmo 34, el Salmo 37 también. Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 4 están usando un estilo acróstico. Salmo 119 ya lo vimos también. Y entonces nos damos cuenta que la poesía tiene sus diferentes cosas que le pueden agregar, ¿verdad? Por ejemplo, algunas poesías usan ilustraciones, como símil. Es una comparación directa, amén, como en Proverbios capítulo 7, versículo 22. Mira lo que dice. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces nos damos cuenta que está usando ahí una similitud. Mira el versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es un estilo de poesía que se está usando. Es una comparación directa. Amén. Para que se entienda lo que se está hablando. También tenemos las metáforas. Amén. Las metáforas son una comparación indirecta. Por ejemplo, en Salmos capítulo 18, versículo 2. Dice, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Démonos cuenta, amados hermanos, que está usando roca mía, castillo mío. O sea, está usando todo esto para enseñarnos de que Dios es su refugio. Amén. Usualmente en este estilo van a mostrar al final lo que quieren decir. Amén. Está mostrando de distintas maneras que Dios es su refugio. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿Qué están queriendo decir? Que Dios es su refugio. Amén. Ese es otro tipo de poesía. Y por último está también el antropomorfismo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una atribución humana a lo que no es humano. Para explicar un poquito esto, tenemos que recordar lo que la Biblia dice acerca de Dios. La Biblia dice de que Dios es espíritu. Amén. Juan capítulo 4, versículo 24. Mira lo que dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la Biblia nos ayuda a entender, o Dios nos ayuda a entender un poquito más acerca como nosotros lo pensaríamos usando este estilo de poesía. Y lo vamos a encontrar en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, ahora nos está mostrando el brazo de Dios, ahí en Job 49. O por ejemplo, la mano de Dios. O por ejemplo, los ojos de Dios. Es más, cuando yo escuchaba de los ojos de Dios, vayamos rápidamente ahí, en mi imaginación yo me imaginaba a los ojos del Señor yendo por todos lados, pero no necesariamente es lo que significa. Significa que Dios mira todas las cosas. Mira lo que dice este verso. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y entonces ahí reprenden, ¿verdad? A lo que estaban haciendo. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, entonces, miremos que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pues ese es un antropomorfismo. Amén. Aplicarle una atribución humana a algo que no es humano. Dios es espíritu, pero esto lo usan para nosotros, para ayudarnos a nosotros a entender un poquito más lo que se está hablando. Amén. Vayamos rápidamente ahí a 2 de Crónicas 16:9. Mira lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Démonos cuenta que nos están usando, ya nos dijeron, ya la Biblia nos dijo de que Dios es espíritu, pero ahora están atribuyéndole cosas humanas a Dios, a alguien que es espíritu. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos aún mejor. Esto en la literatura se llama antropomorfismo. Amén. Aplicarle o atribuirle cosas humanas a lo que no es humano. Y ahí están varios de estos ejemplos. Ahora, vayamos a ver el tercer tipo de literatura que vamos a ver el día de hoy, que son los evangelios. Amén. Mira lo que dice el Nuevo Diccionario de la Biblia acerca de evangelios. Evangelios, dice, palabra que en su connotación actual tiene su origen en el Nuevo Testamento, donde es usada más de 75 veces. Significa buenas noticias, del griego evangelión. Es muy similar este tipo de literatura de los evangelios a la literatura narrativa. Amén. Incorpora las enseñanzas de Jesús dentro de su narración y no trata de enseñar todo lo que pasó en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Lo sabemos porque Juan 21:25 nos dice, vayamos ahí a Juan
21-25, que no habría espacio para todo lo que se hizo. Mira lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que este tipo de literatura de evangelios es muy importante, ¿verdad? Puntos claves de este tipo de literatura. En primer lugar, los 4 evangelios, amados hermanos, tienen ciertas características que nosotros tenemos que aprender. Estas las hemos dado bastante en lo que es el curso de evangelios, de los 4 evangelios, pero hoy vamos a dar una versión breve, ¿verdad? De información importante, porque no es un curso de evangelios, pero mira algunas cosas de mucha importancia. Por ejemplo, una de las cosas que recordarás del curso es que en los 4 evangelios presentan a Jesús de distinto punto de vista cada evangelio. Por ejemplo, Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo de hombre y Juan como hijo de Dios. Pero aparte de eso, estamos viendo puntos claves de los evangelios. Hay diferentes destinatarios. Amén. Mateo es dirigido a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Y también su enfoque es distinto. Amén. Mateo es profético, Marcos es práctico, Lucas es histórico y Juan es espiritual. Pero aparte de todo esto, amados hermanos, los evangelios nos van a ayudar porque resaltan ciertas cosas del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo resalta lo que Jesús dijo, Marcos lo que Jesús hizo, Lucas lo que Jesús sintió y Juan lo que Jesús era. Entonces, los evangelios tienen bastante material ahí que nos van a ayudar. Otro punto clave de los evangelios, amados hermanos, es que los 4 evangelios registran distintos enfoques. Por ejemplo, Mateo registra más profecías, Marcos registra más milagros, Lucas registra más parábolas y Juan registra señales porque está dirigido a la iglesia. Y por supuesto, el evento más importante de los 4 evangelios. Démonos cuenta que Mateo dedica 25% de todo su evangelio a esa semana, a la última semana de Jesús. Marcos dedica el 33%, Lucas dedica el 25% y Juan dedica el 50%. Entonces, démonos cuenta que todos estos tipos de literatura son de mucha importancia y conocerlos en detalle es hermoso. ¿Por qué? Porque ahora cuando mires la Biblia te vas a dar cuenta qué tipo de literatura están usando de estos 6 que vamos a aprender. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Hoy estudiamos 3 de los tipos de literatura y la próxima semana vamos a estar enseñando los próximos 3. Espero de que esto te esté ayudando y que te sea de bastante bendición para tu vida. Te recuerdo por favor tu tarea, te recuerdo también tus exámenes, toma bastantes notas porque todo esto te va a ayudar para la enseñanza bíblica. Amén. Para una excelente hermenéutica. Que Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión
comprensión espiritual. Oh, oh. llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado el día de hoy. Hoy entramos a la lección número 3 de esta serie que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Espero de que las otras 2 lecciones hayan sido de mucha bendición. Hoy vamos a ver 6 tipos de literatura bíblica que te van a ayudar a interpretar aún mejor la palabra de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos con la ayuda del Espíritu Santo y nos ponemos a orar? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias el día de hoy por tu palabra, Señor. Y venimos delante de ti a pedirte y a suplicarte tu guianza, tu ayuda, tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado viendo bastante acerca de lo que es la interpretación bíblica, hermenéutica, cómo interpretar los versos bíblicos apropiadamente, pero hoy vamos a entrar un poquito más a ver los diferentes tipos de literatura que hay en la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si comenzamos entonces y vamos a ver lo que es la lección número 3? Amén. Lección número 3. Vayamos rápidamente a ver esos 6 tipos que te estoy mencionando, que se dice 6 tipos de literatura bíblica. Amén. Estos 6 los vamos a ver en 2 diferentes clases, ya que son bastante información. Mejor preferí hacer 3 en esta clase y 3 más vamos a verlos en la lección número 4. Así que tenos paciencia, vamos a pasar un buen tiempo aquí en estos primeros 3. El primero, amados hermanos, es el de literatura narrativa. Amén. Literatura narrativa, al cual vamos a entrar en detalle hoy. También vamos a entrar a lo que es literatura poética. Amén. Y por último, hoy vamos a entrar a lo que es evangelios. Ese es un tipo de literatura. Vamos a descubrir un poquito más acerca de ese tipo de literatura. Y la próxima semana vamos a estar entrando a lo que es literatura profética, las parábolas y las epístolas. Amén. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para cubrir bastante estos 6 tipos de literatura bíblica. Amén. El primero es literatura narrativa. Amén. Y mira lo que encontré aquí en el diccionario acerca de ello. Es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios. Amén, según el diccionario Vox. Este tipo de literatura es de mucha importancia porque abarca el 40% de toda la Biblia. La narración hace la lectura interesante y recordémonos que este es el tipo de literatura más antiguo que existe. Amén. Antes de las escuelas ya existía un personaje del pueblo que contaba historias. Es más, si podemos ir un momentito a ver ahí en Deuteronomio capítulo 31 versículo 14, nos vamos a dar cuenta que Dios le está diciendo a Moisés, ya vas a morir, pero le pide a Moisés de que escriba un cántico. Y ese cántico es una narrativa, pero se lo va a poner con notas y todo para que la gente de Israel, o sea, un cántico, lo pueda cantar
y recordar todo lo que Dios les va a decir. Ahí es una narrativa, pero a la misma vez es una profecía y a la misma vez es un cántico. Vamos a ver un poquito acerca de ello. Miremos ahí el versículo 14, por favor. Y mira porque se pone interesante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Miremos ahora el versículo 19, unos versículos después. Y aquí en el versículo 19 mira lo que dice. Ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea de testigo contra los hijos de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahora Moisés tenía que escribir este cántico y lo van a cantar juntos en el capítulo 32. Miremos rápidamente el versículo 22. Amén. Versículo 22 dice así. Y Moisés escribió este cántico aquel día. Amén. Y lo enseñó a los hijos de Israel. El cántico nuevamente era una narrativa con profecía y también cántico. Ahora vayamos al capítulo 32. Y este es el cántico que escribe. Este es el cántico que le dicta Dios a Moisés. Escuchad cielos y hablaré. Oiga y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandecerá a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y nos vamos a dar cuenta, si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta que le da un montón de profecías de todo lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Aquí en el cántico se lo dicta todo. Y amados hermanos, esto era lo que se usaba en ese entonces para contar, ¿verdad? Para que la gente se grabara las cosas, las narrativas, profecías y varios otros tipos de literatura los usaban en cánticos. De esa manera se les grababa a la gente las cosas. Recordémonos, amados hermanos, que la gente en este tiempo era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Moisés sí sabía, pero el pueblo de Israel no sabía leer y escribir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este tipo de literatura es de mucha importancia. Miremos qué más nos va a enseñar la presentación. Dice, partes de la narración que hay que considerar. Una de ellas es el contexto histórico. Amén. ¿Qué circunstancias se vivían en ese entonces de lo que estás leyendo en ese momento? Por ejemplo, ahí en 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, muchas de las veces hemos pasado ese versículo, si ya lo has leído, y lo pasamos porque no entendemos cuál es el contexto de esa narrativa. Pues vayamos rápidamente ahí. 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, dice así, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Bueno, ahí está un contexto de ese entonces, ¿verdad? De las circunstancias de ese entonces. Una de las cosas que tenemos que saber es que el cubrir los pies significaba que fue al baño. Amén. ¿Por qué? Porque en ese entonces se usaban túnicas. Y entonces los varones también usaban túnicas y cuando ellos se agachaban para ir al baño, se cubrían los pies. Entonces esto era una forma de decir las cosas, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a una Biblia que sea un poquito más contemporánea, como esta, vamos a ver lo que dice aquí.
aquí, mira cómo lo dice esta versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En el lugar donde él caminó pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Te das cuenta? Ya lo dice de una manera que sí podemos entender. Pero si lo lees de la Reina Valera, para cubrir sus pies, no vas a entender ni siquiera qué significa eso. Miremos esta otra Biblia. Vamos a ver esta traducción del lenguaje actual. Dice, llegó a un lugar donde había una cueva. Ahí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas. Y ahí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Nuevamente, de una manera que se pueda entender. Entonces, hay un contexto que hay que estudiar. Amén. En este caso, el cubrir los pies significaba ir a hacer las necesidades, ¿verdad? Ir al baño, como decimos también. Miremos qué otro punto nos va a enseñar aquí. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 18. Ahí aparece, Mateo capítulo 1, versículo 18, aparece acerca del nacimiento de Jesús. Y mira cómo lo dice la palabra de Dios. Y tal vez ya lo hemos visto en algunas otras enseñanzas. Pero miremos rápidamente Mateo 1:18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Bueno, y ahí comenzamos a tener dificultad porque nos están diciendo que estaba desposada. Miremos qué significa esa palabra. Estar de acuerdo, ¿nos damos cuenta? Amén. Vamos a ver qué más. Comprometida, amén, para casarse. Ok, entonces ya tenemos ahí algo. Pero nos están diciendo de que antes que se juntasen, y es que si estudiamos los 4 evangelios, ahí dimos un estudio acerca del matrimonio judío, que tenía sus diferentes facetas, ¿verdad? Y mencionamos, amados hermanos, de que era un compromiso muy diferente al que hacemos ahora. Nosotros en la actualidad, ¿verdad? En nuestra cultura, si se puede decir así, se tiene un noviazgo, se tiene un compromiso, ¿verdad? Un matrimonio, pero en la cultura judía era muy diferente. Por eso es de que aquí miramos que ya lo llaman marido a José, marido de María. Entonces, estas son las cosas que tienen la narrativa, la literatura narrativa. Hay que ver el contexto histórico, cómo se manejaban las cosas en ese entonces. Pero si miramos a una versión que nos da un mejor español o un poquito más actualizado el español, vamos a darnos cuenta que lo dice de distinta manera. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, ¿se da cuenta? Es muy diferente cómo se está poniendo las cosas. Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, ya no le llaman marido aquí, sino que le dicen su prometido. Amén. Aunque esto solamente lo hacen para que entendamos nosotros un poquito mejor la historia, la narración. Amén. Vayamos de regreso y vamos a ver algunas otras cosas de importancia. También hay que considerar, aparte del contexto histórico, hay que considerar el contexto bíblico. Amén. Esto se trata de qué relación tiene la historia al resto del capítulo. La semana pasada vimos nosotros acerca del contexto. Esa clase te va a ayudar mucho a entender esto, ¿verdad? Pero también está el contexto teológico. Amén. Por ejemplo, aquí se daría cuánto conocía la gente de la narración que se está dando y cuándo lo conoció. Por ejemplo, amados hermanos, Moisés escribió el Génesis
muchos años después de que ocurrió realmente los hechos del Génesis. Moisés los está escribiendo, yo le calculo cerca de unos 2000 años, hermanos, después de que el Génesis está escribiendo, se vivió, o sea, de lo que se vivió en el libro de Génesis, en el principio. Entonces, casi 2000 años después de que sale Adán y Eva del Edén, se escribe el Génesis. A eso se trata acá. Hay que ver el contexto teológico, ¿verdad? Cuánto conocía la gente de la narración y cuándo lo conoció. Se cree que muchas de estas historias del Génesis se pasaron de generación a generación. Por eso miramos de que varios de los hijos que nacían, ellos vivieron con sus padres, con sus abuelos y algunos con sus bisabuelos. ¿Por qué? Porque en esos años se vivía por muchos años, ¿verdad? Entonces hay una buena oportunidad ahí para que ellos contaran las historias y así se pasara de generación a generación. Cuando Moisés llega al monte Sinaí y Dios le revela algunas de estas cosas que Dios le está mostrando a Moisés, probablemente ellos ya las habían escuchado de generación a generación. ¿Por qué? Por la literatura narrativa, porque ellos manejaban muy bien las historias. Amén. Pero también tenemos el contexto literario. ¿Qué tipo de literatura es? Esto es importante también en la literatura narrativa, porque la literatura narrativa va a contener profecías, puede estar también mezclado con lo que es las parábolas, puede estar mezclado con lo que es los evangelios. Entonces hay que ver, como esta es la que abarca bastante porcentaje de la Biblia, hay que ver qué otro tipo de literatura está metido aquí en la literatura narrativa. Amén. Ahora, el segundo tipo de literatura que vamos a ver hoy es la literatura poética. Amén. Esta es muy, muy hermosa. La literatura poética. Miremos entonces lo que dice el diccionario. Se entiende mejor la poesía hebrea si recordamos siempre que fue escrita, no tanto para ser leída como para ser escuchada. Recordémonos nuevamente que la mayoría de la gente, de los personajes bíblicos, no sabían leer ni escribir. Amén. El pueblo que está ahí en el Antiguo Testamento y mucho del pueblo del Nuevo Testamento no sabía leer ni escribir. Era un porcentaje bien pequeño el que sabía. Sus orígenes se entrelazan con los de la música, pues las palabras se cantaban acompañadas de instrumentos musicales. En la canción, pues, está el origen más remoto de la poesía hebrea. Amén. Esta cubre 1/3 de toda la Biblia. El 33% es literatura poética. Varios cantos de la Biblia usan algún tipo de estilo poético. Y la mayoría de los escritos proféticos son poéticos también. Mira qué hermoso eso. Hay 3 tipos de variantes principales de la poesía. Miremos cuáles son. El primero es sinónima. Este es, amados hermanos, el significado de ambas proposiciones es similar. Vayamos allá a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto era algo poético. Amén. Esta era una poesía. Pero nos damos cuenta que son similares. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Vayamos a Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Amén. Démonos cuenta de lo que está diciendo. Ahora va a decirnos la segunda línea va a ser similar.
¿quién morará en tu monte santo? Entonces nos estamos dando cuenta que es similar, amén, pero están usando otras palabras. Esto es hermoso, es un tipo de profecía. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto lo vamos a ver por todos lados en la Biblia, especialmente en los Salmos. Pero también tenemos esta otra variante, la antitética. Amén. Esto es cuando la línea A es opuesta a la línea B. Por ejemplo, en estos dos versículos, Salmos 37:9 y Proverbios 10:1. Vayamos a Salmos 37:9 primero. Mira lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Totalmente lo opuesto, la línea 1 a la línea 2. Amén. ¿Te das cuenta? Proverbios capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice los proverbios de Salomón. Y aquí está. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y tal vez tú te preguntarás, pastor, pero ¿por qué el ataque hacia la mujer? No están atacando a la mujer. Simplemente es un tipo de poesía donde se usa lo opuesto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero realmente si hay un hijo necio, es tristeza de ambos. Pero están usando este tipo de poesía. Esto aparece en varios lugares también de los Salmos. Amén. Y está por tercero lo que es la variante sintética. Amén. Mira lo que encontré aquí en este diccionario. Dice, en la cual el sustantivo se corresponde con el sustantivo, el verbo con el verbo y una proposición con la otra. Y cada proposición agrega algo nuevo. Eso es este tipo de poesía. Vayamos rápidamente a ver los ejemplos bíblicos. Ahí en Salmos capítulo 19, versículo 8 y el versículo 9. Miremos rápidamente. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, o sea, están hablando de lo mismo. Amén. Pero démonos cuenta que se va aumentando y va dando algo nuevo, va agregando algo nuevo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Entonces, este es otro tipo de poesía que se usa bastante. Esos son los tres variantes principales de poesía. Pero aparte, nosotros vamos a encontrar algunas otras cosas de importancia. Por ejemplo, varios poemas también son acrósticos. ¿Qué significa eso? Bueno, tal vez tú te recordarás que en la escuela, ¿verdad? Nos ponían a hacer unos poemas que, digamos, por ejemplo, ponían amor para abajo y de cada letra tenías que poner una frase o una oración. Y también lo usamos para enamorar a las esposas, ¿verdad? Esto se usaba bastante, pues ese tipo de poema de literatura está también en la Biblia. Y hay varios salmos, amados hermanos, y varios versos de la Biblia que a veces no los apreciamos porque no sabemos eso en el español, pero en el hebreo sí están así. Pero te voy a enseñar algunos de estos el día de hoy. Los acrósticos aquí en la Biblia usan las letras del alfabeto hebreo. Amén. Hay 22 letras del alfabeto hebreo y vamos a encontrar de que varios versículos usan esto. Mira por favor Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Y nos vamos a dar cuenta que hay exactamente 22 versículos aquí. Amén.
Cada uno de ellos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Comienza desde el verso 1 y como son 22 letras del alfabeto hebreo, va a terminar en 22 exactamente. Eso no lo vamos a poder ver aquí con tanto detalle. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que dice en el alfabeto hebreo. Ahora, esto no lo vamos a apreciar tanto porque está en español, pero sabemos de que en el hebreo está este salmo en un estilo acróstico, amén, donde hay 22 letras del hebreo y hay 22 versos bíblicos, amén, pero hay algunos salmos donde sí se aprecia un poquito más. Por ejemplo, el Salmo 119. Mira, aquí usan, por eso es el salmo más largo de la Biblia. ¿Por qué? Porque todos estos versos usan, cada 8 versos, usan la letra, cada letra del alfabeto hebreo. Y te dicen cuál es la letra ahí que están usando. Amén. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y usan los primeros 8 versos, todos comienzan con Aleph. Amén. Después se van a Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y nuevamente usan 8 versos bíblicos donde se les pone a la primera palabra se le pone la letra Bet. Y así sucesivamente cada uno de estos, se puede apreciar aún mejor. Amén. Es interesante. Pero miramos también, amados hermanos, que está, por ejemplo, Lamentaciones, capítulo 1. Amén. Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 4 usa, hermano amado, todas las letras del alfabeto hebreo. Lamentaciones está escrito acróstico. Es un acróstico. Amén. Si te das cuenta, el capítulo 1 tiene 22 versículos. Amén. Capítulo 1 tiene 22 versículos. El capítulo 2 va a tener 22 versículos. Amén. Esto no se conoce en nuestro español porque no lo sabemos, no lo podemos ver. Entonces están usando en cada capítulo de Lamentaciones, están usando este estilo de poesía. Es hermoso esto, ¿verdad? Entonces, regresemos a la presentación y miremos. Entonces, ya vimos Salmo 34, el Salmo 37 también. Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 4 están usando un estilo acróstico. Salmo 119 ya lo vimos también. Y entonces nos damos cuenta que la poesía tiene sus diferentes cosas que le pueden agregar, ¿verdad? Por ejemplo, algunas poesías usan ilustraciones, como símil. Es una comparación directa, amén, como en Proverbios capítulo 7, versículo 22. Mira lo que dice. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces nos damos cuenta que está usando ahí una similitud. Mira el versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es un estilo de poesía que se está usando. Es una comparación directa. Amén. Para que se entienda lo que se está hablando. También tenemos las metáforas. Amén. Las metáforas son una comparación indirecta. Por ejemplo, en Salmos capítulo 18, versículo 2. Dice, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Démonos cuenta, amados hermanos, que está usando roca mía, castillo mío. O sea, está usando todo esto para enseñarnos de que Dios es su refugio. Amén. Usualmente en este estilo van a mostrar al final lo que quieren decir. Amén. Está mostrando de distintas maneras que Dios es su refugio. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿Qué están queriendo decir? Que Dios es su refugio. Amén. Ese es otro tipo de poesía. Y por último está también el antropomorfismo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una atribución humana a lo que no es humano. Para explicar un poquito esto, tenemos que recordar lo que la Biblia dice acerca de Dios. La Biblia dice de que Dios es espíritu. Amén. Juan capítulo 4, versículo 24. Mira lo que dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la Biblia nos ayuda a entender, o Dios nos ayuda a entender un poquito más acerca como nosotros lo pensaríamos usando este estilo de poesía. Y lo vamos a encontrar en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, ahora nos está mostrando el brazo de Dios, ahí en Job 49. O por ejemplo, la mano de Dios. O por ejemplo, los ojos de Dios. Es más, cuando yo escuchaba de los ojos de Dios, vayamos rápidamente ahí, en mi imaginación yo me imaginaba a los ojos del Señor yendo por todos lados, pero no necesariamente es lo que significa. Significa que Dios mira todas las cosas. Mira lo que dice este verso. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y entonces ahí reprenden, ¿verdad? A lo que estaban haciendo. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, entonces, miremos que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pues ese es un antropomorfismo. Amén. Aplicarle una atribución humana a algo que no es humano. Dios es espíritu, pero esto lo usan para nosotros, para ayudarnos a nosotros a entender un poquito más lo que se está hablando. Amén. Vayamos rápidamente ahí a 2 de Crónicas 16:9. Mira lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Démonos cuenta que nos están usando, ya nos dijeron, ya la Biblia nos dijo de que Dios es espíritu, pero ahora están atribuyéndole cosas humanas a Dios, a alguien que es espíritu. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos aún mejor. Esto en la literatura se llama antropomorfismo. Amén. Aplicarle o atribuirle cosas humanas a lo que no es humano. Y ahí están varios de estos ejemplos. Ahora, vayamos a ver el tercer tipo de literatura que vamos a ver el día de hoy, que son los evangelios. Amén. Mira lo que dice el Nuevo Diccionario de la Biblia acerca de evangelios. Evangelios, dice, palabra que en su connotación actual tiene su origen en el Nuevo Testamento, donde es usada más de 75 veces. Significa buenas noticias, del griego evangelión. Es muy similar este tipo de literatura de los evangelios a la literatura narrativa. Amén. Incorpora las enseñanzas de Jesús dentro de su narración y no trata de enseñar todo lo que pasó en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Lo sabemos porque Juan 21:25 nos dice, vayamos ahí a Juan
21-25, que no habría espacio para todo lo que se hizo. Mira lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que este tipo de literatura de evangelios es muy importante, ¿verdad? Puntos claves de este tipo de literatura. En primer lugar, los 4 evangelios, amados hermanos, tienen ciertas características que nosotros tenemos que aprender. Estas las hemos dado bastante en lo que es el curso de evangelios, de los 4 evangelios, pero hoy vamos a dar una versión breve, ¿verdad? De información importante, porque no es un curso de evangelios, pero mira algunas cosas de mucha importancia. Por ejemplo, una de las cosas que recordarás del curso es que en los 4 evangelios presentan a Jesús de distinto punto de vista cada evangelio. Por ejemplo, Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo de hombre y Juan como hijo de Dios. Pero aparte de eso, estamos viendo puntos claves de los evangelios. Hay diferentes destinatarios. Amén. Mateo es dirigido a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Y también su enfoque es distinto. Amén. Mateo es profético, Marcos es práctico, Lucas es histórico y Juan es espiritual. Pero aparte de todo esto, amados hermanos, los evangelios nos van a ayudar porque resaltan ciertas cosas del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo resalta lo que Jesús dijo, Marcos lo que Jesús hizo, Lucas lo que Jesús sintió y Juan lo que Jesús era. Entonces, los evangelios tienen bastante material ahí que nos van a ayudar. Otro punto clave de los evangelios, amados hermanos, es que los 4 evangelios registran distintos enfoques. Por ejemplo, Mateo registra más profecías, Marcos registra más milagros, Lucas registra más parábolas y Juan registra señales porque está dirigido a la iglesia. Y por supuesto, el evento más importante de los 4 evangelios. Démonos cuenta que Mateo dedica 25% de todo su evangelio a esa semana, a la última semana de Jesús. Marcos dedica el 33%, Lucas dedica el 25% y Juan dedica el 50%. Entonces, démonos cuenta que todos estos tipos de literatura son de mucha importancia y conocerlos en detalle es hermoso. ¿Por qué? Porque ahora cuando mires la Biblia te vas a dar cuenta qué tipo de literatura están usando de estos 6 que vamos a aprender. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Hoy estudiamos 3 de los tipos de literatura y la próxima semana vamos a estar enseñando los próximos 3. Espero de que esto te esté ayudando y que te sea de bastante bendición para tu vida. Te recuerdo por favor tu tarea, te recuerdo también tus exámenes, toma bastantes notas porque todo esto te va a ayudar para la enseñanza bíblica. Amén. Para una excelente hermenéutica. Que Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión
formación espiritual. Oh, oh. llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado el día de hoy. Hoy entramos a la lección número 3 de esta serie que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Espero de que las otras 2 lecciones hayan sido de mucha bendición. Hoy vamos a ver 6 tipos de literatura bíblica que te van a ayudar a interpretar aún mejor la palabra de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos con la ayuda del Espíritu Santo y nos ponemos a orar? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias el día de hoy por tu palabra, Señor. Y venimos delante de ti a pedirte y a suplicarte tu guianza, tu ayuda y tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado viendo bastante acerca de lo que es la interpretación bíblica, hermenéutica, cómo interpretar los versos bíblicos apropiadamente, pero hoy vamos a entrar un poquito más a ver los diferentes tipos de literatura que hay en la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si comenzamos entonces y vamos a ver lo que es la lección número 3? Amén. Lección número 3. Vayamos rápidamente a ver esos 6 tipos que te estoy mencionando, que se dice 6 tipos de literatura bíblica. Amén. Estos 6 los vamos a ver en 2 diferentes clases, ya que son bastante información. Mejor preferí hacer 3 en esta clase y 3 más vamos a verlos en la lección número 4. Así que tenos paciencia, vamos a pasar un buen tiempo aquí en estos primeros 3. El primero, amados hermanos, es el de literatura narrativa. Amén. Literatura narrativa, al cual vamos a entrar en detalle hoy. También vamos a entrar a lo que es literatura poética. Amén. Y por último, hoy vamos a entrar a lo que es evangelios. Ese es un tipo de literatura. Vamos a descubrir un poquito más acerca de ese tipo de literatura. Y la próxima semana vamos a estar entrando a lo que es literatura profética, las parábolas y las epístolas. Amén. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para cubrir bastante estos 6 tipos de literatura bíblica. Amén. El primero es literatura narrativa. Amén. Y mira lo que encontré aquí en el diccionario acerca de ello. Es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios. Amén, según el diccionario Vox. Este tipo de literatura es de mucha importancia porque abarca el 40% de toda la Biblia. La narración hace la lectura interesante y recordémonos que este es el tipo de literatura más antiguo que existe. Amén. Antes de las escuelas ya existía un personaje del pueblo que contaba historias. Es más, si podemos ir un momentito a ver ahí en Deuteronomio capítulo 31 versículo 14, nos vamos a dar cuenta que Dios le está diciendo a Moisés, ya vas a morir, pero le pide a Moisés de que escriba un cántico. Y ese cántico es una narrativa, pero se lo va a poner con notas y todo para que la gente de Israel, o sea, un cántico, lo pueda cantar y recordar todo lo que Dios les va a decir. Ahí
Es una narrativa, pero a la misma vez es una profecía y a la misma vez es un cántico. Vamos a ver un poquito acerca de ello. Miremos ahí el versículo 14, por favor. Y mira porque se pone interesante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Miremos ahora el versículo 19, unos versículos después. Y aquí en el versículo 19 mira lo que dice. Ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea de testigo contra los hijos de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahora Moisés tenía que escribir este cántico y lo van a cantar juntos en el capítulo 32. Miremos rápidamente el versículo 22. Amén. Versículo 22 dice así. Y Moisés escribió este cántico aquel día. Amén. Y lo enseñó a los hijos de Israel. El cántico nuevamente era una narrativa con profecía y también cántico. Ahora vayamos al capítulo 32 y este es el cántico que escribe. Este es el cántico que le dicta Dios a Moisés. Escuchad cielos y hablaré. Oiga y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandecerá a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y nos vamos a dar cuenta, si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta que le da un montón de profecías de todo lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Aquí en el cántico se lo dicta todo. Y amados hermanos, esto era lo que se usaba en ese entonces para contar, ¿verdad? Para que la gente se grabara las cosas, las narrativas, profecías y varios otros tipos de literatura los usaban en cánticos. De esa manera se les grababa a la gente las cosas. Recordémonos, amados hermanos, que la gente en este tiempo era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Moisés sí sabía, pero el pueblo de Israel no sabía leer y escribir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este tipo de literatura es de mucha importancia. Miremos qué más nos va a enseñar la presentación. Dice, partes de la narración que hay que considerar. Una de ellas es el contexto histórico. Amén. ¿Qué circunstancias se vivían en ese entonces de lo que estás leyendo en ese momento? Por ejemplo, ahí en 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, muchas de las veces hemos pasado ese versículo, si ya lo has leído, y lo pasamos porque no entendemos cuál es el contexto de esa narrativa. Pues vayamos rápidamente ahí. 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, dice así, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Bueno, ahí está un contexto de ese entonces, ¿verdad? De las circunstancias de ese entonces. Una de las cosas que tenemos que saber es que el cubrir los pies significaba que fue al baño. Amén. ¿Por qué? Porque en ese entonces se usaban túnicas. Y entonces los varones también usaban túnicas y cuando ellos se agachaban para ir al baño, se cubrían los pies. Entonces esto era una forma de decir las cosas, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a una Biblia que sea un poquito más contemporánea, como esta, vamos a ver lo que dice aquí. Aquí, mira cómo lo dice esta versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente.
En el lugar donde él caminó pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Te das cuenta? Ya lo dice de una manera que sí podemos entender. Pero si lo lees de la Reina Valera, para cubrir sus pies, no vas a entender ni siquiera qué significa eso. Miremos esta otra Biblia. Vamos a ver esta traducción del lenguaje actual. Dice, llegó a un lugar donde había una cueva. Ahí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas. Y ahí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Nuevamente, de una manera que se pueda entender. Entonces, hay un contexto que hay que estudiar. Amén. En este caso, el cubrir los pies significaba ir a hacer las necesidades, ¿verdad? Ir al baño, como decimos también. Miremos qué otro punto nos va a enseñar aquí. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 18. Ahí aparece, Mateo capítulo 1, versículo 18, aparece acerca del nacimiento de Jesús. Y mira cómo lo dice la palabra de Dios. Y tal vez ya lo hemos visto en algunas otras enseñanzas. Pero miremos rápidamente Mateo 1:18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Bueno, y ahí comenzamos a tener dificultad porque nos están diciendo que estaba desposada. Miremos qué significa esa palabra. Estar de acuerdo, ¿nos damos cuenta? Amén. Vamos a ver qué más. Comprometida, amén, para casarse. Ok, entonces ya tenemos ahí algo. Pero nos están diciendo de que antes que se juntasen, y es que si estudiamos los 4 evangelios, ahí dimos un estudio acerca del matrimonio judío, que tenía sus diferentes facetas, ¿verdad? Y mencionamos, amados hermanos, de que era un compromiso muy diferente al que hacemos ahora. Nosotros en la actualidad, ¿verdad? En nuestra cultura, si se puede decir así, se tiene un noviazgo, se tiene un compromiso, ¿verdad? Un matrimonio, pero en la cultura judía era muy diferente. Por eso es de que aquí miramos que ya lo llaman marido a José, marido de María. Entonces, estas son las cosas que tienen la narrativa, la literatura narrativa. Hay que ver el contexto histórico, cómo se manejaban las cosas en ese entonces. Pero si miramos a una versión que nos da un mejor español o un poquito más actualizado el español, vamos a darnos cuenta que lo dice de distinta manera. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, ¿se da cuenta? Es muy diferente cómo se está poniendo las cosas. Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, ya no le llaman marido aquí, sino que le dicen su prometido. Amén. Aunque esto solamente lo hacen para que entendamos nosotros un poquito mejor la historia, la narración. Amén. Vayamos de regreso y vamos a ver algunas otras cosas de importancia. También hay que considerar, aparte del contexto histórico, hay que considerar el contexto bíblico. Amén. Esto se trata de qué relación tiene la historia al resto del capítulo. La semana pasada vimos nosotros acerca del contexto. Esa clase te va a ayudar mucho a entender esto, ¿verdad? Pero también está el contexto teológico. Amén. Por ejemplo, aquí se daría cuánto conocía la gente de la narración que se está dando y cuándo lo conoció. Por ejemplo, amados hermanos, Moisés escribió el Génesis muchos años después de que ocurrió realmente los hechos del Génesis. Moisés los está escribiendo
yo le calculo cerca de unos 2000 años, hermanos. Después de que el Génesis está escribiendo, se vivió, o sea, de lo que se vivió en el libro de Génesis, en el principio. Entonces, casi 2000 años después de que sale Adán y Eva del Edén, se escribe el Génesis. A eso se trata acá. Hay que ver el contexto teológico, ¿verdad? ¿Cuánto conocía la gente de la narración y cuándo lo conoció? Se cree que muchas de estas historias del Génesis se pasaron de generación a generación. Por eso miramos de que varios de los hijos que nacían, ellos vivieron con sus padres, con sus abuelos y algunos con sus bisabuelos. ¿Por qué? Porque en esos años se vivía por muchos años, ¿verdad? Entonces hay una buena oportunidad ahí para que ellos contaran las historias y así se pasara de generación a generación. Cuando Moisés llega al monte Sinaí, Dios le revela algunas de estas cosas que Dios le está mostrando a Moisés. Probablemente ellos ya las habían escuchado de generación a generación. ¿Por qué? Por la literatura narrativa, porque ellos manejaban muy bien las historias. Amén. Pero también tenemos el contexto literario. ¿Qué tipo de literatura es? Esto es importante también en la literatura narrativa, porque la literatura narrativa va a contener profecías, puede estar también mezclado con lo que es las parábolas, puede estar mezclado con lo que es los evangelios. Entonces hay que ver, como esta es la que abarca bastante porcentaje de la Biblia, hay que ver qué otro tipo de literatura está metido aquí en la literatura narrativa. Amén. Ahora, el segundo tipo de literatura que vamos a ver hoy es la literatura poética. Amén. Esta es muy, muy hermosa. La literatura poética. Miremos entonces lo que dice el diccionario. Se entiende mejor la poesía hebrea si recordamos siempre que fue escrita, no tanto para ser leída como para ser escuchada. Recordémonos nuevamente que la mayoría de la gente, de los personajes bíblicos, no sabían leer ni escribir. Amén. El pueblo que está ahí en el Antiguo Testamento y mucho del pueblo del Nuevo Testamento no sabía leer ni escribir. Era un porcentaje bien pequeño el que sabía. Sus orígenes se entrelazan con los de la música, pues las palabras se cantaban acompañadas de instrumentos musicales. En la canción, pues, está el origen más remoto de la poesía hebrea. Amén. Esta cubre 1/3 de toda la Biblia. El 33% es literatura poética. Varios cantos de la Biblia usan algún tipo de estilo poético. Y la mayoría de los escritos proféticos son poéticos también. Mira qué hermoso eso. Hay 3 tipos de variantes principales de la poesía. Miremos cuáles son. El primero es sinónima. Este es, amados hermanos, el significado de ambas proposiciones es similar. Vayamos allá a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto era algo poético. Amén. Esta era una poesía. Pero nos damos cuenta que son similares. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Vayamos a Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Amén. Démonos cuenta de lo que está diciendo. Ahora va a decirnos la segunda línea va a ser similar. ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces nos estamos dando cuenta que es similar,
amén, pero están usando otras palabras. Esto es hermoso, es un tipo de profecía. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto lo vamos a ver por todos lados en la Biblia, especialmente en los Salmos. Pero también tenemos esta otra variante, la antitética. Amén. Esto es cuando la línea A es opuesta a la línea B. Por ejemplo, en estos dos versículos, Salmos 37:9 y Proverbios 10:1. Vayamos a Salmos 37:9 primero. Mira lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Totalmente lo opuesto, la línea 1 a la línea 2. Amén. ¿Te das cuenta? Proverbios capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice los proverbios de Salomón. Y aquí está. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y tal vez tú te preguntarás, pastor, pero ¿por qué el ataque hacia la mujer? No están atacando a la mujer. Simplemente es un tipo de poesía donde se usa lo opuesto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero realmente si hay un hijo necio, es tristeza de ambos. Pero están usando este tipo de poesía. Esto aparece en varios lugares también de los Salmos. Amén. Y está por tercero lo que es la variante sintética. Amén. Mira lo que encontré aquí en este diccionario. Dice, en la cual el sustantivo se corresponde con el sustantivo, el verbo con el verbo y una proposición con la otra. Y cada proposición agrega algo nuevo. Eso es este tipo de poesía. Vayamos rápidamente a ver los ejemplos bíblicos. Ahí en Salmos capítulo 19, versículo 8 y el versículo 9. Miremos rápidamente. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, o sea, están hablando de lo mismo. Amén. Pero démonos cuenta que se va aumentando y va dando algo nuevo, va agregando algo nuevo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Entonces, este es otro tipo de poesía que se usa bastante. Esos son los tres variantes principales de poesía. Pero aparte, nosotros vamos a encontrar algunas otras cosas de importancia. Por ejemplo, varios poemas también son acrósticos. ¿Qué significa eso? Bueno, tal vez tú te recordarás que en la escuela, ¿verdad? Nos ponían a hacer unos poemas que, digamos, por ejemplo, ponían amor para abajo y de cada letra tenías que poner una frase o una oración. Y también lo usamos para enamorar a las esposas, ¿verdad? Esto se usaba bastante, pues ese tipo de poema de literatura está también en la Biblia. Y hay varios salmos, amados hermanos, y varios versos de la Biblia que a veces no los apreciamos porque no sabemos eso en el español, pero en el hebreo sí están así. Pero te voy a enseñar algunos de estos el día de hoy. Los acrósticos aquí en la Biblia usan las letras del alfabeto hebreo. Amén. Hay 22 letras del alfabeto hebreo y vamos a encontrar de que varios versículos usan esto. Mira por favor Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Y nos vamos a dar cuenta que hay exactamente 22 versículos aquí. Amén. Cada uno de ellos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo.
comienza desde el verso 1 y como son 22 letras del alfabeto hebreo, va a terminar en 22 exactamente. Eso no lo vamos a poder ver aquí con tanto detalle. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que dice en el alfabeto hebreo. Ahora, esto no lo vamos a apreciar tanto porque está en español, pero sabemos de que en el hebreo está este salmo en un estilo acróstico, amén, donde hay 22 letras del hebreo y hay 22 versos bíblicos, amén, pero hay algunos salmos donde sí se aprecia un poquito más. Por ejemplo, el Salmo 119. Mira, aquí usan, por eso es el salmo más largo de la Biblia. ¿Por qué? Porque todos estos versos usan, cada 8 versos, usan la letra, cada letra del alfabeto hebreo. Y te dicen cuál es la letra ahí que están usando. Amén. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y usan los primeros 8 versos, todos comienzan con Aleph. Amén. Después se van a Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y nuevamente usan 8 versos bíblicos donde se les pone a la primera palabra se le pone la letra Bet. Y así sucesivamente cada uno de estos, se puede apreciar aún mejor. Amén. Es interesante. Pero miramos también, amados hermanos, que está, por ejemplo, Lamentaciones, capítulo 1. Amén. Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 4 usa, hermano amado, todas las letras del alfabeto hebreo. Lamentaciones está escrito acróstico. Es un acróstico. Amén. Si te das cuenta, el capítulo 1 tiene 22 versículos. Amén. Capítulo 1 tiene 22 versículos. El capítulo 2 va a tener 22 versículos. Amén. Esto no se conoce en nuestro español porque no lo sabemos. No lo podemos ver. Entonces están usando en cada capítulo de Lamentaciones, están usando este estilo de poesía. Es hermoso esto, ¿verdad? Entonces, regresemos a la presentación y miremos. Entonces, ya vimos Salmo 34, el Salmo 37 también. Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 4 están usando un estilo acróstico. Salmo 119 ya lo vimos también. Y entonces nos damos cuenta que la poesía tiene sus diferentes cosas que le pueden agregar, ¿verdad? Por ejemplo, algunas poesías usan ilustraciones, como símil. Es una comparación directa, amén, como en Proverbios capítulo 7, versículo 22. Mira lo que dice. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces nos damos cuenta que está usando ahí una similitud. Mira el versículo 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es un estilo de poesía que se está usando. Es una comparación directa. Amén. Para que se entienda lo que se está hablando. También tenemos las metáforas. Amén. Las metáforas son una comparación indirecta. Por ejemplo, en Salmos capítulo 18, versículo 2. Dice, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Démonos cuenta, amados hermanos, que usted que está usando roca mía, castillo mío. O sea, está usando todo esto para enseñarnos de que Dios es su refugio. Amén. Usualmente en este estilo van a mostrar al final lo que quieren decir. Amén. Está mostrando de distintas maneras que Dios es su refugio. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿Qué están queriendo decir? Que Dios es su refugio. Amén. Ese es otro tipo de poesía. Y por último está también el antropomorfismo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una atribución humana a lo que no es humano. Para explicar un poquito esto, tenemos que recordar lo que la Biblia dice acerca de Dios. La Biblia dice de que Dios es espíritu. Amén. Juan capítulo 4, versículo 24. Mira lo que dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la Biblia nos ayuda a entender, o Dios nos ayuda a entender un poquito más acerca como nosotros lo pensaríamos usando este estilo de poesía. Y lo vamos a encontrar en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, ahora nos está mostrando el brazo de Dios, ahí en Job 49. O por ejemplo, la mano de Dios. O por ejemplo, los ojos de Dios. Es más, cuando yo escuchaba de los ojos de Dios, vayamos rápidamente ahí, en mi imaginación yo me imaginaba a los ojos del Señor yendo por todos lados, pero no necesariamente es lo que significa. Significa que Dios mira todas las cosas. Mira lo que dice este verso. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y entonces ahí reprenden, ¿verdad? A lo que estaban haciendo. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, entonces, miremos que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pues ese es un antropomorfismo. Amén. Aplicarle una atribución humana a algo que no es humano. Dios es espíritu, pero esto lo usan para nosotros, para ayudarnos a nosotros a entender un poquito más lo que se está hablando. Amén. Vayamos rápidamente ahí a 2 de Crónicas 16:9. Mira lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Démonos cuenta que nos están usando, ya nos dijeron, ya la Biblia nos dijo de que Dios es espíritu, pero ahora están atribuyéndole cosas humanas a Dios, a alguien que es espíritu. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos aún mejor. Esto en la literatura se llama antropomorfismo. Amén. Aplicarle o atribuirle cosas humanas a lo que no es humano. Y ahí están varios de estos ejemplos. Ahora, vayamos a ver el tercer tipo de literatura que vamos a ver el día de hoy, que son los evangelios. Amén. Mira lo que dice el Nuevo Diccionario de la Biblia acerca de evangelios. Evangelios, dice, palabra que en su connotación actual tiene su origen en el Nuevo Testamento, donde es usada más de 75 veces. Significa buenas noticias, del griego evangelión. Es muy similar este tipo de literatura de los evangelios a la literatura narrativa. Amén. Incorpora las enseñanzas de Jesús dentro de su narración y no trata de enseñar todo lo que pasó en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Lo sabemos porque Juan 21:25 nos dice, vayamos ahí a Juan 21:25, que no habría espacio para todo lo que se hizo. Mira lo que dice.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que este tipo de literatura de evangelios es muy importante, ¿verdad? Puntos claves de este tipo de literatura. En primer lugar, los 4 evangelios, amados hermanos, tienen ciertas características que nosotros tenemos que aprender. Estas las hemos dado bastante en lo que es el curso de evangelios, de los 4 evangelios, pero hoy vamos a dar una versión breve, ¿verdad? De información importante, porque no es un curso de evangelios, pero mira algunas cosas de mucha importancia. Por ejemplo, una de las cosas que recordarás del curso es que en los 4 evangelios presentan a Jesús de distinto punto de vista cada evangelio. Por ejemplo, Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo de hombre y Juan como hijo de Dios. Pero aparte de eso, estamos viendo puntos claves de los evangelios. Hay diferentes destinatarios. Amén. Mateo es dirigido a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Y también su enfoque es distinto. Amén. Mateo es profético, Marcos es práctico, Lucas es histórico y Juan es espiritual. Pero aparte de todo esto, amados hermanos, los evangelios nos van a ayudar porque resaltan ciertas cosas del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo resalta lo que Jesús dijo, Marcos lo que Jesús hizo, Lucas lo que Jesús sintió y Juan lo que Jesús era. Entonces, los evangelios tienen bastante material ahí que nos van a ayudar. Otro punto clave de los evangelios, amados hermanos, es que los 4 evangelios registran distintos enfoques. Por ejemplo, Mateo registra más profecías, Marcos registra más milagros, Lucas registra más parábolas y Juan registra señales porque está dirigido a la iglesia. Y por supuesto, el evento más importante de los 4 evangelios. Démonos cuenta que Mateo dedica 25% de todo su evangelio a esa semana, a la última semana de Jesús. Marcos dedica el 33%, Lucas dedica el 25% y Juan dedica el 50%. Entonces, démonos cuenta que todos estos tipos de literatura son de mucha importancia y conocerlos en detalle es hermoso. ¿Por qué? Porque ahora cuando mires la Biblia te vas a dar cuenta qué tipo de literatura están usando de estos 6 que vamos a aprender. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Hoy estudiamos 3 de los tipos de literatura y la próxima semana vamos a estar enseñando los próximos 3. Espero de que esto te esté ayudando y que te sea de bastante bendición para tu vida. Te recuerdo por favor tu tarea, te recuerdo también tus exámenes, toma bastantes notas porque todo esto te va a ayudar para la enseñanza bíblica. Amén. Para una excelente hermenéutica. Que Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.